Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar el tema 8 de biología llamado genética. Vamos a ver la importancia de la genética. En primer lugar, produce el desarrollo de la ingeniería genética como la clonación, la recombinación, permitiendo el mejoramiento de las plantas y animales. Seguidamente se utiliza en la síntesis de medicamentos o fármacos que servirán para el control y la prevención de las enfermedades genéticas. Y por último, explica cómo los rasgos o caracteres biológicos pasan de padres a descendientes y por qué algunos se expresan y otros no. Vamos a ver la definición de genética. Sabemos entonces que la genética es una rama de la biología que estudia la herencia y sus variaciones, entendiendo por herencia biológica al conjunto de genes, rasgos o caracteres biológicos que tiene un individuo y que fue heredado de sus padres. Vamos a analizar un poco lo que son los caracteres hereditarios. Como habrás observado, entre tus amigos no hay dos iguales. Hay rubios, morenos, altos, bajos, con pelo liso o rizado, con ojos claros u oscuros. Además, comparten estos caracteres con su familia. Algunos de estos caracteres pueden ser dominantes o recesivos. Y los distintos genotipos y fenotipos te pueden ayudar a realizar problemas de genética. Por ejemplo, el color de pelo moreno es un carácter dominante y el pelo rubio es recesivo. Igual el color de los ojos marrones es dominante y el color de los ojos azules es recesivo. El lóbulo de la oreja cuando está presente es dominante y cuando está ausente es recesivo. Entre otros rasgos hereditarios. Vamos a utilizar ahora alguna terminología genética. En primer lugar tenemos a los cromosomas homólogos. Estos son un par de cromosomas con las siguientes características: uno paterno y otro materno, morfológicamente iguales y genéticamente semejantes. El gen lo definiremos como la unidad hereditaria, segmento desarrollado del ADN donde se almacena la información genética en forma de secuencia de genes. El locus es el lugar específico que ocupa un gen en el cromosoma. El loci es el conjunto de locus. Un alelo son las diferentes variaciones que puede tomar un gen. Los alelos son un par de genes, uno paterno y el otro materno, y se ubican en el mismo locus y codifican para el mismo carácter. El alelo dominante, se dice que un gen es dominante cuando su efecto puede ser visto en el fenotipo, es decir, su efecto se impone al alelo recesivo. Lo podemos simbolizar con una letra mayúscula. El alelo recesivo es el alelo donde su efecto es opacado por el alelo dominante y tiene la siguiente simbología, la misma letra pero en minúscula. Seguimos y definiremos ahora lo que es homocigoto. Cuando un individuo porta en el par de genes responsables de ese carácter el mismo alelo dos veces, en este caso el homocigoto dominante con 2A mayúscula es su simbología y el homocigoto recesivo 2A minúsculas. Luego tenemos a heterocigoto. Es heterocigoto cuando para un carácter en el par de genes responsable de ese carácter los alelos son diferentes. En este caso son con esta simbología. Definiremos ahora lo que es genotipo. El genotipo es la carga o material genético de un individuo y puede ser de la siguiente manera, con la siguiente simbología: las letras A mayúscula, A minúscula, B, C, entre otros. El fenotipo entonces es la expresión de los genes influenciados por su ambiente, como por ejemplo el color, tamaño, estructura ósea, textura,
Es decir, aquí yo hablo de las características físicas del individuo. Y este va a estar igual en la siguiente fórmula. El fenotipo va a ser igual al genotipo más su medio ambiente. Vamos a estudiar ahora un poco de historia de la genética mendeliana. En 1866, Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, publicó los resultados de sus experimentos bajo el título Ensayos sobre híbridos vegetales, aunque este trabajo no fue valorado hasta 1900. Este fue redescubierto por 3 investigadores de forma independiente: Hugo de Vries en Holanda, Karl Corren en Alemania, Erich von Schermack en Austria. Con este trabajo, entonces, Mendel estableció las bases de la genética y del análisis genético determinó la existencia de los factores hereditarios, a los que definió comunidades discretas de herencia particulada que se transmiten de forma intacta a través de las generaciones. En 1900, entonces, Hugo de Vries define el concepto de mutación. Él obtiene la forma mutante de la oenotera, la marquiana. En 1909, Bateson establece el concepto de genética y en el mismo año Johansen define el gen como sustituto del factor hereditario de Mendel e introduce la diferencia entre fenotipo y genotipo. Luego, en 1944, Avery, MacLeod, McCarthy sentaron las bases de la genética molecular a descubrir que el ADN es la molécula portadora de la información genética, cuya estructura de doble hélice fue descrita por Watson y Crick en 1954. Ellos describieron entonces la estructura de doble hélice del ADN. Luego, en unos años más tarde, Jacob y Monod, ya para los años 1960, ellos demostraron la existencia de los mecanismos de regulación genética. Y también en 1960, a partir de los estudios de la estructura fina del gen, el señor Benzer define los conceptos de cistrón, mutón y recón, con los que había logrado el acceso directo al gen, su extracción y su manipulación. Hablemos ahora sobre las leyes de Mendel. Mendel trabajó cultivando distintas variedades de guisantes de jardín, la que conocemos como Pisum sativum. ¿Cuáles fueron las ventajas de que Mendel utilizara como material experimental y su resultado de largas observaciones? En efecto, fue que Mendel utilizara esta planta como material de trabajo. La elección de esta especie presentaba, entre otras cosas, que existían numerosas variedades, se podían autofecundar y la fecundación se podía hacer cruzada, tenía tiempos de cultivo corto en los que se obtenían muchos descendientes y presentaban caracteres hereditarios muy diferenciados. Entre las diferentes variedades, Mendel escogió para sus experimentos 7 caracteres unitarios, distintos para seguir su herencia. Estos caracteres que iban desde el tamaño del tallo hasta la forma de la semilla y para los que obtuvo 7 líneas puras. Estos fueron el color y forma del guisante, color y forma de la legumbre, color de las flores, posición de las flores y longitud del tallo. Vamos a hablar ahora de la primera ley o ley de la segregación del monohíbrido. En esta participa un solo carácter, por lo cual se denomina monohibridismo. La ley sostiene que al cruzar 2 líneas puras se posee variación de un mismo carácter. En la primera generación todos los descendientes adquieren el carácter dominante y al cruzar los híbridos de la F1 entre sí, el carácter dominante se presentará en relación de 3:1 con respecto al carácter recesivo. Para demostrar esta ley vamos a tomar un solo carácter que es el color de la arveja. Si se cruzan 2 individuos en la F1, que vamos a llamar padres 1,
homocigóticos para un solo par de alelos, pero con distinta expresión o fenotipo, todos los descendientes de la primera generación, que se denominarán híbridos de la F1, son idénticos para el carácter dominante. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos nuestros padres, vamos a llamar estos mis carácter dominante, vamos a decir que es amarillo. Utilizamos la misma letra para el carácter recesivo, utilicé la A mayúscula y la A minúscula, de lo cual saqué mis gametos de la siguiente manera. Sencillamente se encierran en un círculo y hacemos el cruce. Sencillamente uno con otro. Obtengo mi primera generación filial y me doy cuenta que en todos los individuos está el carácter dominante. Por lo tanto, mi fenotipo va a ser 100% amarillo. Sencillamente la razón, en todos está el carácter dominante. Y mi genotipo va a ser 100% heterocigoto. ¿Por qué? Cada uno de los alelos en mis 4 individuos son diferentes. A mayúscula y A minúscula. Mendel dejó entonces después que los individuos de la F1 se autofecundaran. Observó que en la segunda generación filial aparecía plantas con semillas amarillas y plantas con semillas verdes en la proporción aproximada de 3 a 1, es decir, 75% amarillo y 25% de semillas verdes. De la siguiente manera, tomo mis individuos de la F1, a los que voy a llamar padres 2, y los cruzo nuevamente. Saco mis gametos y obtengo mi F2. El cruce sencillo. La primera letra con la primera letra de este lado, obtengo mi primer individuo. Esa misma letra con la segunda de acá, obtengo mi segundo individuo. La primera de acá con la primera de acá, aquí tengo mi tercer individuo. Y las dos últimas, aquí tengo mi último individuo. ¿Qué voy a obtener? 75% amarillo en mi fenotipo. ¿Cuáles son mis amarillas? Una amarilla, 2 amarillas, 3 amarillas. ¿Por qué sé que son amarillas? Porque tienen su carácter dominante, la letra A mayúscula. Y 25% verde, ¿cuál es? Esta, porque no tiene el carácter dominante. Mi proporción de 3 a 1. Y o 3/4 y 1/4 verde. Mi genotipo, ¿cómo va a ser? 25% homocigoto dominante. Es esta que tenemos acá. 50% heterocigoto. Tengo 2. Y 1 o 25% homocigoto recesivo, que es la siguiente, la verde. Mi proporción de 1 a 2 a 1. 1/4, 1/2 y 1/4 para la segunda ley, para la primera ley. En la segunda ley de Mendel, a la cual llamó ley de segregación independiente o dihibridismo, Mendel investigó cruzamientos con individuos de líneas puras que se diferencian en 2 caracteres no antagónicos. Esta vez guisantes amarillas, semillas amarillas lisas y semillas verdes rugosas. En la F1 todas las semillas eran amarillas lisas, el carácter dominante, y en la F2 iba a haber una proporción de 9, 3, 3, 1. Vamos a ver cómo hizo Mendel en lo siguiente. En la siguiente simbología, aquí tenemos a los amarillos lisas, la misma letra para verdes rugosas. Obtengo mis gametos, saco un gameto de cada padre y obtengo mi primera generación filial. Todos los individuos van a ser de fenotipo 100% amarillos lisos y genotipo 100% heterocigoto. Amarillos lisos porque tengo mi carácter dominante. Amarillo para la letra A y liso para la letra B mayúscula. Por lo tanto son amarillos lisos. Para un segundo cruce, entonces, Mendel cultivó plantas a partir de estas semillas que obtuvo por autofecundación. ¿Qué hizo Mendel? Sencillamente por análisis genético, él sacó los gametos, las opciones: amarillos lisos, amarillos rugosos, verdes lisos y verdes rugosos. Utilizando el cuadro de Punnett, los cruzó sencillamente de la siguiente manera, unos con otros,
y fue colocando su resultado. ¿Qué obtuvo Mendel? Amarillos lisos, 9 amarillos lisos, se los hice acá con un check, aquí está, tengo mi carácter dominante, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso 5, amarillo liso 6, amarillo liso 7, amarillo liso 8 y amarillo liso 9. Entonces tengo 9 amarillos lisos. Amarillos rugosos, acá tengo mi primer amarillo rugoso, se lo marqué con una X. Aquí está mi carácter dominante y mi carácter recesivo. Luego lo tengo acá, amarillos rugosos, y por último 3 acá, amarillos rugosos. Luego el tercer carácter, verde liso. Busco mi carácter, mi A minúscula con mi B mayúscula. Aquí tengo verde liso y verde liso. 3 verdes lisos. Y por último, mi verde rugoso, que es este solo que tengo acá, que se lo marqué con un círculo. Entonces tengo mi fenotipo de proporción 9, 3, 3, 1 para la segunda ley. Te dejo entonces con las preguntas propuestas, el prebásico, el preintermedio, el preavanzado y el reto Belén. Hasta la próxima clase.